Bueno, y vamos a hablar de un tema que es difícil y es doloroso. Es la problemática de la relación vincular intrafamiliar. ¿Qué sucede cuando los niños están atrapados en conflictos parentales? Y tenemos el gusto de estar en el estudio con la doctora Mariana Gallego, que es abogada especialista en Derecho Familiar y Conflictiva Familiar. Y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de venir a visitarnos al estudio a hablar de este tema que es tan difícil y tan doloroso a la vez, ¿no? El placer es todo mío, chicas. Les agradezco un montón que nos hayan dado este espacio. Mariana, en tu experiencia con la justicia y los problemas familiares, ¿cuándo hay que recurrir a un abogado o hay que salir de la familia para pedir ayuda cuando no se puede resolver las cosas internamente? Absolutamente. Mira, yo creo que en principio, bueno, por supuesto, todavía los divorcios, los acuerdos de alimentos, los acuerdos de régimen, obligatoriamente son con patrocinio letrado en algunos lugares y según las características de las personas pueden ser gratuitos, pero siempre con un debido asesoramiento. En el tema de la conflictiva parental que hoy se va a discutir, que tiene que ver justamente con el vínculo de los hijos con el padre o madre no conviviente posterior a una separación. Este es el caso típico, un niño que queda en el medio de un conflicto mal resuelto. Muchas veces un divorcio llevado bien, atajado a tiempo, como decimos, evita estas situaciones de conflicto que dejan en medio a niños que tienen a veces que tomar partido por uno de los dos progenitores por, diversos motivos. Puede ser enojo, puede ser celos, despecho, sensación de abandono, temas económicos, una nueva mujer, un nuevo hombre. Claro. Son miles las razones que llevan al punto de poder manipular a un hijo para hacer enojar al otro. O sea que en el fondo todo este tema de la conflictividad parental tiene que ver con los chicos y qué pasa con ellos cuando los padres se pelean, o se separan o se divorcian. Así es un tema que se está hablando en todo el mundo. Según el país le cambian el nombre. Yo estuve en España reunida con abogados y psicólogos sobre este tema. En España le dicen interferencia parental. Uh-huh. Otros le dicen alienación parental. Este último término muchos lo resisten porque puede tener alguna connotación del viejo término síndrome de alienación parental, que no está aceptado justamente porque esto no es un síndrome. Claro. Esto es una disfunción familiar que atraviesa toda la familia. O sea, si estamos hablando de un síndrome, es una enfermedad y una enfermedad personal. No te puede agarrar una enfermedad de todo el grupo. No es algo contagioso, no se cura con una pastilla. Como yo digo, la buena noticia es que no es una enfermedad. La mala noticia es que es una disfunción familiar severa y que pasa, lamentablemente, yo te diría, en el 50% de las familias con una conflictiva de divorcio o separación mal resuelta. Mirá vos, o sea que lo que estás hablando acá es que cuando hablas de alienación parental es que el padre no se presenta o no está presente o hay un problema ahí. Básicamente, alienación parental es cuando un hijo rechaza la presencia, relacionarse con un papá o una mamá, y ese rechazo no solo es incausado, absolutamente infundado, no hay una razón real, sino que hay otro elemento, que es la acción del otro progenitor que activamente, en modo violento, hace cosas para que este chico, niño o niña, no se vincule con el otro progenitor. Por eso, no cualquier ausencia de vínculo, porque muchas veces la ausencia de vínculo es fundada. Un papá acusado de abuso, un papá acusado de violencia. Hay un papá que desaparece. Un papá que se va, exactamente. Un papá que de verdad es un papá abandónico en todos los aspectos. No pasa cuota, se va a vivir a otra provincia, se olvida, y ahí el chico a la larga quizás tenga motivos para rechazar, y cuando el papá aparece requiere una revinculación para sanar todas estas heridas. Cuando hablamos de alienación estamos hablando de que no hay un motivo fundado y además hay una actitud alienante de parte de la mamá o el papá conviviente con el menor. O sea que en realidad alguien que digamos que denuncia esta alienación parental por parte del chico hacia él mismo está haciendo la denuncia al otro progenitor. De alguna manera sí, te cuento que en la práctica no se da como un modo de denuncia, porque todavía la alienación parental, si bien
por suerte, hay muchos jueces que con el apoyo de grandes profesionales terapéuticos lo destacan en sus fallos. No existe la figura legal de la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inicia solicitando un régimen de comunicación con tu hijo. Ante la negativa del hijo, se inicia un proceso de revinculación terapéutica. Ante la negativa a asistir al proceso de revinculación terapéutica, es ahí cuando el juez generalmente dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque papá no te pegó. Cuando te pregunto el por qué, no hay motivo. Pero empiezo a ver que las poquitas veces que vas, cuando volvés, mamá denuncia, por ejemplo, me estoy acordando de un fallo, mamá denuncia que se suspenda todo contacto porque la nena vino con la uña rota. O sea, los motivos ridículos e irrisorios para suspender un contacto también es una característica. Decir, no lo quiero ver a papá porque no se viste bien o no me compró la Play. Ese tipo de motivos, que también son muchas veces inducidos, son los que determinan que estamos ante un caso de obstrucción o de interferencia parental. Claro. Ahora, Mariana, todo digamos, el compromiso superior de la justicia y el trabajo de ustedes es justamente el bienestar del chico. Absolutamente. Digo, ustedes trabajan para que el chico pueda tener, digamos... Vínculo, ganamos progenitores, porque lo dice la ley. Y además, todos sabemos que un niño, niña o adolescente que tenga en su estructura de desarrollo, en su autonomía progresiva, las vivencias y la historia del mamá y de la mamá y del papá, es un niño que realmente va a ser más sano. Los niños que son víctimas de tener que elegir, porque los niños a veces tienen que elegir. Yo mejor el adulto los obliga a elegir. Los obliga. Entonces yo mejor que diga que no lo quiero ver, porque si no, yo vuelvo a casa y mamá va a sufrir. O mamá se va a enojar, porque mamá ya me dijo, él nos dejó por otra familia. Entonces, si mamá sigue conmigo, ¿qué pasa si yo digo que quiero ver a papá que nos dejó? Me voy a quedar solo. La sensación de abandono, angustia, son chicos que en un futuro pueden tener depresiones, sensación de desamor constante. Hay un video muy interesante que lo recomiendo, que se llama Atrapados, y que está protagonizado, es un documental y en 4 capítulos, protagonizado por 4 actores famosos, Cecilia Opazo, Rolly Serrano, Damián de Santo y el periodista Gastón Recondo, que lo que cuentan ellos es qué fue ser un niño atrapado, un niño víctima de la alienación parental, un niño que fue obligado a decir, mi papá se murió sabiendo que está vivo. Mira, qué bárbaro, ¿eh? Ahora esto es algo que, bueno, desde la ignorancia, no pregunto, pero es algo que, o sea, el que recurre a la justicia obviamente no es el chico, porque el chiquito no sabe. ¿Quién es el que va a la justicia por esto? Porque por ahí los padres están tan enfrentados que tampoco son los que van. Puede ir un tercero o alguien que una vea... abuela, un tío. Un vecino. Los abuelos y los tíos tienen el derecho de comunicación. De hecho, está previsto en nuestro nuevo Código Civil que los abuelos, tíos, la familia tiene que tener ese contacto y tiene que estar garantizado por el progenitor conviviente. Pero por lo general, los que luchan por esto son los progenitores impedidos del contacto, que se presentan para exigirle a la justicia que esta negativa de la mamá o viceversa sea resuelta con un régimen de comunicación. Lo que pasa muchas veces, que es aún más terrible y que también hay muchos fallos y pericias que se ve, es que los niños al momento de declarar suelen tener lo que se llama falsos recuerdos o implante de falsa memoria. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces, vos recién decías, bueno, ¿quién prima por proteger a los chicos? Entonces aparece una defensora de menores que dice, bueno, yo lo voy a escuchar, la Convención de Derechos del Niño me dice que yo lo tengo que escuchar, artículo 12, perfecto, cumplimos con el manual. Y el nene dice, no lo quiero ver. Perfecto. Me quedo ahí. O sea, le hago caso al chico, mañana viene y me dice no quiero ir al colegio, no me quiero bañar. O sea, cuando no hay un fundamento, esa escucha es válida. La escucha es válida en la medida en que la escucha sea una escucha libre, autónoma, que responda a una madurez real. Un niño puede tener 17 años, pero no ser maduro. ¿Por qué? Porque responde al discurso armado y a la implantación de estos recuerdos falsos. Hace muy poquitos días salió un fallo
muy importante, que no se pueden dar los datos, por supuesto, pero es un caso que estuvo en todos los medios de comunicación sobre una situación de abuso. Y en ese fallo, la perito destaca todos los recuerdos que la niña verbaliza son falsos. Y aclara, no es que miente, es que ella cree que lo vivió. Cuando uno de chiquito, de muy, muy chiquito, y esto lo puede explicar mucho mejor una psicóloga que yo, pero son tantos 20 años de leer informes periciales que cuando a un nene desde muy chiquito le empiezan a decir, ¿te pasó esto? ¿Te pasó esto? Sí, ¿te acordás que te pasó esto? Tenías esta ropa, te pasó esto en tal lugar y te pasó esto. Entonces, después de grande, cuando lo cuenta con convencimiento. Esa frase, los chicos no mienten, es cierto, no es que mienten, ellos recuerdan algo que no les pasó. Claro, claro. Ahora también qué difícil, porque cuando uno es chico, lo que te dicen tus padres es como, o sea, según sagrado. la edad, es la verdad, ¿no? Después Total. por ahí uno va creciendo y se va dando cuenta que por ahí esa verdad, empezás a tener más criterio y podés escuchar a los dos y sacar algo, pero en realidad es una edad muy vulnerable a creer lo que te dice tu mamá. Es ¿no? así, y en el libro de Mauricio Mizrahi, que se llama Alienación Parental, dos cosas en relación a esto que vos decías. Uno es el pensador independiente, la figura del pensador independiente. ¿Qué es el pensador independiente? Es cuando un nene va y dice, yo esto que te voy a decir, le dice la jueza o el defensor, es idea mía, ¿eh? A mí no me lo dijo mi mamá. Las veces que lo escuché. A mí, mi papá no me dijo que mi mamá es mala, yo lo sé. El pensador independiente es una de las tantas figuras que tiene que ver con esto del discurso repetido. Y también, en relación a lo que vos decías, es lo que se llama el despertar, que es cuando los niños crecen y se dan cuenta lo que vivieron, se dan cuenta los años que perdieron. Ojo, hay casos que no les pasa y terminan siendo adultos muy dañados. Pero en este video que les cuento, en este documental, son 4 que fueron niños y hoy adultos y despertaron y pudieron hasta ver los expedientes. Y descubrieron las luchas de estos papás y de estas mamás por tener un vínculo con ellos, escondidos atrás de un árbol a la salida del colegio porque ni se les permitía acercarse al niño. Qué Terrible. bárbaro, qué bárbaro. Sí, o por ejemplo cuando ponen una distancia determinada, ¿cómo es que se llama? La restricción de acercamiento de 300 Imagínate metros. tu papá, que no puede acercarse a más de 300 metros, y por ahí crecen con esa realidad. Absolutamente. Y qué duro, ¿no? Un abrazo, no sé. Ahora, qué difícil cuando se judicializa el dolor, ¿no? Porque pensando en personas en adultos que están doloridos y que están heridos, ¿cómo, digamos, hay que tener mucho cuidado en tratar de preservar a los chicos de ese dolor? Porque los adultos, en el fondo, son los que podemos marcarles el mundo para un lado o para el otro. ¿Y qué pasa cuando el que genera el dolor se supone que es la persona que más lo tiene que cuidar? Claro. Qué doloroso eso para vos como profesional. Y también pienso para el juez, ¿no? Porque muchas veces yo pienso que los jueces deben decir, yo sé lo que está pasando, Sí. porque los jueces son personas, pero tienen mucha experiencia, no son dioses, pero sus años, ¿no? Los lleva a decidir. De hecho, hoy uno de los expositores es Mauricio Mizrahi, que fue por años juez de la Cámara Civil, y a veces él, y tantos otros jueces, tienen que resolver cuando los padres, que son quienes tienen que evitarles ese daño, no lo hacen, y no lo hacen por razones como egoístas, si se quiere, a veces inconscientemente, porque creen que es lo mejor, Claro. ¿no es cierto? Pero hay psicólogos, abogados, jueces que le dicen lo contrario y se mantienen en sus 7, ¿no? Eso también es una alerta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este chico la tiene que pasar tan mal si lo único que tiene que hacer un nene es ir al colegio y divertirse? Tal cual. ¿Por qué tal ir a cual. tribunales? ¿Por qué contarle a un juez lo que le pasa? Ahora en general, la justicia siempre va al hijo, ¿no? Al niño. A la escucha. A cuidarlo, Sí. a proteger, digamos, a los chicos. El interés superior. Bueno, Claro. el tema del interés superior también es como una frase medio hecha, ¿no? Porque a veces se invoca el interés superior del niño y en base al interés superior del niño, si el niño no lo quiere ver, no lo ve. Pero a veces ese interés superior no es lo que el niño desea. Claro. La función de los adultos es velar porque el interés superior sea aún aquello que el niño no quiere. Claro, tal cual. Están en una mirada más lejos de lo que el chico quiere en ese momento. Absolutamente. Mariana, tuvimos una información off the record que no voy a revelar mi fuente, pero ¿tuviste un bozal legal?
respecto a esta charla o este tema que vas a hablar. Sí, la verdad que peguajó esto de la tortuga de que va lento es solamente la canción, porque las noticias vuelan acá. ¿Qué es un bozal legal para la gente que no sabe lo que significa? Bueno, un bozal legal es una medida cautelar que yo no puedo hablar justamente sobre ese tema. Lo único que te voy a decir es que sí, que efectivamente, en virtud de esta charla que voy a dar hoy, en la justicia de esta jurisdicción me notificó en el día de ayer una medida cautelar para que yo no pueda hablar en concreto de un caso que no pensaba hablar, nunca jamás lo hago, nunca jamás hablo de casos personales y mucho menos dando información ni nombres, nada, no se me ocurriría, pero bueno, se ve que hay miedo a que se puedan exponer ciertas situaciones que yo considero mal llevadas o injustas, pero bueno, ya transmití que no era la idea, que no se va a hablar de ningún caso concreto, ni de esta jurisdicción, ni ninguno. O sea, se van a dar ejemplos que la mayoría, además les cuento, chicas, por suerte, son casos que están publicados en las revistas jurídicas, porque es la manera de que incluso los jueces también aprendan, porque los jueces son seres humanos y se equivocan. Entonces, estas charlas, los libros, la doctrina y la jurisprudencia acerca a la gente al derecho y nos mejora a los abogados y a los operadores de la justicia en nuestro ejercicio profesional. Así que sí, esa medida cautelar fue dictada en esta jurisdicción, pero no puedo decir más que eso. Muchísimas gracias, Mariana Gallego, por esta visita muy interesante. Un placer, gracias, chicas.